múltiple oferta correspondiente a tecnología y sociedad. Eh, Primero estaré yo dando las píldoras de la semana, después le daré las palabras a Andrés Duque para una pequeña intervención de percepción de múltiple oferta y en ese momento ya iniciaremos con la respectiva charla del día de hoy. Entonces, recuerden realizar la encuesta de percepción de múltiple oferta del día de hoy. Tienen hasta el martes a las 6 de la tarde. La presentación de la infografía se realizará el próximo miércoles 30 de septiembre. Es muy importante que envíen la infografía antes del 29 de septiembre, o sea, el día anterior, al mediodía. Es muy importante, después no se les va a aceptar. Y la última es que pueden revisar el material para la realización de la infografía en el Moodle. Ahí estará. Cualquier cosa, estas píldoras las van a encontrar también en el Moodle, en la sección de píldoras. Con esto ya le damos la palabra a Andrés Duque. Y anoche me dio mucho, me enterneció mucho la mamá del papá también. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, como mencionó Nicolás, la idea es que con el fin de pues saber su percepción, quisiéramos saber si tienen algún tipo de comentario o sugerencia del taller pasado. Quisiéramos saber cuál es su percepción y cómo podemos mejorar para que los talleres sean más acertados para el desarrollo de sus proyectos. Si de pronto alguna persona pues siente incomodidad en decirlo pues por chat o por voz, vamos a enviar una encuesta que pues la idea es que es anónima, entonces no hay ningún tipo de problema. Ya Alexei la envió. Entonces pues bueno, no sé si tienen algún tipo de comentario. Bueno, pues sí, la idea es como tener una retroalimentación justamente de si les gustó o no les gustó, como más personalizada también. Pues como les decíamos ahí en el formulario que enviamos, pues podemos ponerlas en caso de que nos sintamos incómodos o incómodas, pues diciéndolas o en el chat o hablando, como ya lo mencionó Andrés. Bueno, vamos a dar unos 2 minutos por si hay algunos comentarios o por chat o por voz y comenzamos. Buenas tardes. A mí, en términos generales, me pareció interesante. Eh, Creo que fue importante como para, digamos, obtener esa mentalidad o empezar a pensar de tal forma que pensemos no tanto en la solución del proyecto, que es lo que usualmente uno hace en la carrera, sino más bien pensar primero en qué problema se va a solucionar y a qué comunidad va asociada esa solución, porque pues va a depender mucho de eso la solución resultante. Entonces, pues es importante, es primordial tener en cuenta eso antes de comenzar a trabajar en algún proyecto. Vale, muchas gracias por el comentario. Bien, pues no siendo más, creo que ya no hay más comentarios, entonces pues vamos a dar inicio al taller. Pues ya saben que cualquier comentario que tengan y pues si no quieren como pues figurar con su nombre en la encuesta pueden hacer los comentarios.
son muy importantes pues para hacer los planes de mejoramiento tanto de la materia como de nuestra oferta. Entonces, bueno, comenzamos. La idea es que hoy vamos a iniciar el segundo taller de tecnología y sociedad. Eh, Vamos a utilizar una herramienta que se llama Mentimeter. Entonces, pues si pueden ir alistando como el link, se llama menti.com y el código 1105219. Voy a dar un minuto para que pues vayan ingresando al link. Todavía no tienen que responder, pero pues para que vayan ingresando y pues sea más ágil. Tengo una duda, ¿todos están viendo mi pantalla? Sí, sí. Sí. Listo, perfecto. Bien, continuamos entonces. La idea es que este segundo taller va a ser de relacionamiento, va a ser una introducción al relacionamiento entre actores y tecnologías. Continuamos, bueno, el orden del día va a ser retomando actores, vamos a hacer un breve recorderis del taller anterior, que pues hay algunas cosas que quedaron faltando debido al tiempo. No, todavía no. Juan Diego Rojas pregunta que si vamos llenándola, todavía no. Solamente era para que ingresaran, di unos minuticos, qué pena ahí esa pausa dramática, pero era pues para que ustedes fueran ingresando. Entonces, continúo con el tema. Nuestro orden del día va a ser retomando actores. Vamos a hacer un recorderis del taller pasado. Después vamos a ahondar más en el concepto de tecnología. Posterior seguimos a la pausa activa. Vamos a hacer un análisis sobre tecnologías 4G, que pues ha sido algo bastante pedido. Después, unos casos de estudio donde aplicamos tecnología a diferentes proyectos y diferentes comunidades. Y después vamos a hacer un trabajo activo para para aterrizar estos conceptos en un proyecto. Pues continuamos. Bien, en la sesión pasada hablamos de la importancia de la identificación de actores para generar un contexto adecuado del problema, identificar bien ese problema y pues acercarnos también a esos actores para que ellos hagan parte de la solución. O pues no necesariamente tienen que hacer parte, pero sí nos den herramientas, ideas, conceptos que puedan generar una solución más íntegra. Entonces hablamos sobre la identificación del contexto, que pues ustedes ya bien saben lo hacen a partir de la matriz PESTEL, en inglés PESTEL por environmental, donde se tratan el contexto político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. Entonces cada uno de estos contextos puede tener unos actores asociados. Entonces a partir de esos actores asociados, eh, yo puedo empezar a generar un ecosistema de innovación participativo en torno a mi solución. Entonces, un ejemplo que vamos a ver es el problema ejemplo que presentamos en pantalla, que es agotamiento de la vida útil de los rellenos sanitarios. Digamos, este es nuestro problema, digamos que ya ha sido previamente identificado con el contexto político, las normativas que están asociadas, cómo está
ambientalmente, la cantidad, datos de este problema. Ahora lo que queremos es ver cómo identificar esos actores a partir de cada uno de los sectores. Entonces, para este ejemplo tenemos que pues el problema es el agotamiento de la vida útil de los rellenos sanitarios, ¿sí? Entonces tenemos que ver qué actores están asociados en torno a esto. Entonces, pueden haber más de un actor o dos actores asociados por cada uno de los sectores, pero pues para este ejemplo tenemos uno por cada uno de los sectores. Entonces, para el político, nosotros identificamos la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, o AESP. ¿Por qué? Porque ella está constantemente generando regulaciones y reglamentaciones para los rellenos sanitarios. Especialmente, pues, nos centramos en el relleno sanitario de Doña Juana. Para el económico tenemos Biogás Doña Juana. Es una empresa que se dedica a hacer el biogás y generar electricidad a partir de esas basuras para el sector económico. Entonces es una empresa que pues está realizando inversiones económicas, un actor que se encuentra en el territorio o en el sector que es como tal el relleno sanitario Doña Juana, y está generando soluciones para el problema que nosotros estamos analizando en este momento, por lo cual pues es un actor importante. Para el social tenemos la Asociación de Recicladores Los Goleros, los cuales se encuentran generando un proyecto de compostaje a partir en un terreno cercano a el relleno sanitario Doña Juana, con el fin de disminuir la carga a los rellenos sanitarios, ¿sí? Entonces, pues es importante entender este actor en el sector social. Obviamente, pueden haber muchas más fundaciones, la Junta de Acción Comunal, por ejemplo, del barrio La Aurora, que es el sector aledaño de Doña Juana, pero pues nos vamos a centrar solo en uno. Para el tecnológico tenemos el grupo de investigación Electrical Machine and Drives, el cual pues genera investigaciones, desarrollo tecnológico en torno a medición inteligente, electricidad, energías renovables y demás. Tenemos el sector ambiental con la CAR, que pues es una entidad fundamental para esta regulación y para la regulación de los entornos ecológicos que están alrededor del relleno sanitario Doña Juana. Para legal tenemos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el cual genera pues regulaciones y también genera informes sobre el tema de los rellenos sanitarios de Doña Juana. Entonces, ¿cómo puede ser a partir de esta identificación de estos actores? Yo puedo empezar a priorizar cuáles son más importantes y cuál va a ser de pronto el enfoque, cuál va a ser el enfoque de mi proyecto. Entonces tal vez yo lo podría enfocar a la empresa Biogás Doña Juana. Y en ese sentido, la solución que yo voy a plantear va a ser totalmente diferente a si yo lo enfoco con, por ejemplo, las CAR, o si yo lo enfoco, por ejemplo, a la Asociación de Recicladores Los Goleros, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de estos actores va a tener una necesidad diferente en torno a esa problemática. Entonces, de acuerdo a la priorización que yo haga, va a empezar a cambiar a transformarse mi solución y puedo tener un panorama amplio de diferentes soluciones. Por eso, digamos, pues agradezco mucho el aporte del compañero que habló al principio, porque pues es más importante identificar el problema y su contexto con sus actores que ya generar una solución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo me cierro ya a una solución, no estoy viendo, por ejemplo, las necesidades de otras entidades, de otros actores, o las necesidades puntuales del problema. Bien, entonces, bueno, voy a dar un pequeño espacio por si tienen alguna pregunta sobre la identificación de actores. Digamos, ya entendiendo que pues por cada uno de los sectores se puede identificar un actor y digamos hay muchas instituciones e entidades que pues van a estar interesadas.
Entonces, quisiera tener como un espacio para preguntas, si tienen como dudas de acerca como de identificar esos actores para continuar. Bueno, silencio incómodo, parece que no hay preguntas. Entonces, continuamos. Espero les haya quedado claro porque pues ahorita vamos a hacer una actividad eh, para, ¿para qué? Para identificar los actores de un proyecto que escojamos de ustedes. Entonces, lo que dice Yeliana es muy importante, que se le ponga nombre propio a los actores, eh, porque pues no es solamente decir como entidades que regulen el servicio público, sino qué entidad. No es solamente decir empresas que reciclen o reutilicen la materia orgánica, sino la empresa Biogás Doña Juana realiza este tipo de actividades. ¿Sí? Y una vez identificado como esa entidad, ese nombre particular, ya se pueden hacer contactos en torno pues, a la entidad o a los números de contactos que se tengan para, uno, ahondar más en el problema y dos, conocer las necesidades puntuales de esos actores. ¿Sí? Entonces, bueno, continuamos. Ahora sí, bien, ahora sí viene la pregunta. ¿Cómo definirías tecnologías en 3 palabras? El link está en menti.com y el código se encuentra ahí anexo. Los dejo con Yeliana, que pues nos va a explicar y va a generar la dinámica en torno a tecnologías y actores. Ya una vez identificados los actores, vamos a ver cómo son esas relaciones entre tecnologías y actores y cómo se pueden mejorar, qué son esos conceptos y por qué son importantes tenerlos en cuenta. Gracias, Andrés. Bueno, entonces, esta pregunta es bien interesante porque está precisamente en el nombre de la charla. Entonces, si bien también hubiéramos podido preguntar qué consideran que es sociedad, este término particularmente, que es del que va a tratar toda la charla de hoy y cómo se relaciona con la sociedad o los actores que identificamos, pues a veces puede ser un poco como difuso, como que se desvanece un poco ese concepto. Entonces ahí vamos a dar un par de minuticos para que porfa respondan rápidamente cómo definirían tecnología en 3 palabras. Ahí le cuento a Andrés, que es el que está controlando pantalla. En la siguiente diapositiva, pues después del par de minutos, podemos ver las respuestas. Vale, Juliana. Entonces, ¿cuántos minutos vamos? ¿A qué horas paso las respuestas? Yo creo que hasta las 28 tenemos bien, ¿cierto? Si algo nos escriben ahí por chat. Dale, perfecto.
Bien, vamos a continuar. No sé si alguien haga falta, si de pronto hacen falta pueden escribirlo por el chat, si no voy a proseguir a la siguiente diapositiva. Listo, yo creo que podemos continuar. Vale. Ok, cool, tenemos un montón de palabras. Uf, listo, entonces empezamos por las más grandes, que es en las que más convergieron. Ciencia, creo que es la más grande. Innovación, herramienta, creatividad, conocimiento, desarrollo, progreso, problemas, técnica, soporte. Uf, bueno, escribieron un montón. Hay unas que también, que no se unieron, como técnica, y a la derecha también hay técnica, pero bien, bien, bien. Facilidad, medio, sumistrash. ¿Qué es sumistrash? Bueno, ok, listo, súper. Entonces, las que más tenemos, diría yo, son ciencia, herramienta, innovación. Entonces, el concepto que nosotros vamos a utilizar aquí, se pueden encontrar varios conceptos guiados a varias cosas también, pero uno de los conceptos que más sentimos apropiado es el de el conjunto de materiales, técnicas y métodos que tienen una función o propósito en específico. Entonces ahí resalto, ustedes también escribieron técnica, por ejemplo, problema, porque estas tecnologías, las tecnologías para la humanidad, van guiadas siempre a resolver problemas. Por ejemplo, si van y buscan en Wikipedia, pues va a decir la aplicación de la ciencia, o de un conjunto de técnicas de un área de conocimiento en específico. Pero entonces, lo interesante de la definición que les propongo, que es un conjunto de materiales, técnicas y métodos, es que no estamos hablando solamente de, por ejemplo, computadores, no estamos hablando solamente de celulares, que es la tecnología de la que más estamos rodeados últimamente. Entonces, podemos pasar a la siguiente, por favor. La manera en que la tecnología se ha relacionado con la sociedad viene de hace mucho, mucho tiempo. No es tan reciente, no es solamente relacionada a la electrónica, sino a muchas otras cosas más. Entonces, la manera en cómo lo proponemos presentar acá es a través del concepto de revolución industrial, que es básicamente un proceso de revolución tecnológica que se da en un espacio de tiempo determinado y que la industria tiene protagonismo. Como que toda esa revolución tecnológica, que es una serie de cambios o de introducción de tecnologías nuevas con respecto a las tecnologías que ya existían antes, generan unos cambios bastante fuertes en la sociedad, ya sean positivos o negativos, bastante fuertes en la sociedad, en la economía, en la manera en que vivimos en general. Entonces, se reconocen 4 revoluciones industriales. Ahí tenemos 3 porque vamos a hablar un poquito más de la cuarta adelante. Y hay cosas como a resaltar en cada revolución industrial, ¿no? Están las tecnologías que se utilizaron en cada una, la manera en que cambiaron las sociedades y las fuentes de energía que se utilizaron para que la industria progresara, o más bien cambiara, sobre todo, ¿no? Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta de las revoluciones industriales es que no siempre hablamos de progreso, 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 que es como lo que casi siempre está en la mente de uno cuando piensa en una revolución industrial, sino que también hay cambios negativos. Pérdidas de oportunidades, pérdida de empleos, generación de división social, etc. Entonces, por ejemplo, en la primera revolución industrial tenemos un cambio fuerte de supervivencia en base a la agricultura y a que pase una sociedad muy, muy rural, centrada en lo rural, a una más urbana. Entonces, una de las tecnologías que resaltamos es la máquina de vapor. También hay otras, hay una dentro de la industria textil. Perdonen si se escucha mucho por acá el fondo, pero vivo en un barrio muy ruidoso. Listo, entonces, una que resaltamos es la máquina a vapor, que surgió en 1765 y que da paso a la industrialización y la producción en masa.
Esta tecnología está basada en la fuente de energía a carbón, que sería una de las fuentes de energía fósil. La siguiente, que es la industria 2.0 o la segunda revolución industrial, entonces tenemos ya otros tipos de fuentes de energía, como por ejemplo la eléctrica, y vemos tecnologías como por ejemplo la creación de la hidroeléctrica. ¿Por qué pusimos aquí la creación de la hidroeléctrica? Porque es una de las energías renovables que todavía usamos y que es de mayor uso en el mundo. ¿Listo? Pasamos a la tercera revolución industrial. Bueno, entonces, cosas que de pronto me faltaron mencionar entre la primera y la segunda, pero que vamos a ver en la siguiente diapositiva, son los cambios que se generan dentro de las sociedades, ¿no? Pero ya lo vamos a ver. Ahora tenemos la tercera revolución industrial, en donde la información es muy relevante. Entonces empezamos a utilizar el computador personal, empezamos a utilizar el internet, los procesadores avanzan de una manera brutal. Creo que hay como una ley que propuso alguien que no me acuerdo en este momento cómo se llama, que es que los procesadores duplican su velocidad cada año. Si alguien la conoce me corrige, pero ha sido la ley de Moore. Gracias, Andrés. Pero ha sido brutal el avance de los procesadores y por eso tenemos computadores cada vez más rápidos y que procesan cada vez más información por unidad de tiempo. ¿Puedes regresar, por favor? Listo, entonces, ahí para resumir, tenemos la primera revolución industrial encabezada por las máquinas a vapor. Y la industrialización como algo que ya se vuelve parte de la vida, ¿no? De la sociedad. La segunda revolución industrial guiada por la electricidad y la producción en masa. Y la tercera revolución industrial guiada por la automatización y las tecnologías informáticas. Listo, entonces otro concepto que queríamos introducir acá es las revoluciones sociales. Entonces, ahí abajo a la derecha podemos ver las revoluciones industriales que acabamos de mencionar y también cómo cambió la sociedad como con esas pautas de revolución industrial. Entonces tenemos la sociedad 1.0, que es la que llamaríamos la sociedad de casa, en donde el foco estaba como en sobrevivir el día a día, y todavía no estaría la agricultura como base de vida. Ya en la sociedad 2.0 tendríamos la agricultura. De pronto, si quieres, puedes darle al más para expandir cada una de las sociedades. Entonces, usaban tecnologías para la casa y para sobrevivir, donde el problema a resolver era el hambre o la defensa ante posibles riesgos. Tenemos la sociedad 2.0, que es la sociedad agraria, donde hay un enfoque de tecnologías aplicadas a la agricultura. Entonces, fuentes de energía tenemos la humana, que arrastrarán como las herramientas, o la tracción animal, como en el caso del caballito ahí. ¿Listo? La tercera sociedad entonces sería la sociedad industrial. Entonces ahí ya empezamos a hablar de lo de la máquina del vapor o el uso de las energías fósiles, como el carbón, etcétera, que fue muy marcada por la primera revolución industrial. Tendríamos la sociedad 4.0, que le llaman la sociedad de la información. Entonces hay un crecimiento de información increíble porque ahora todos pueden aportar. El surgimiento de la web 2.0, donde ya no es solo información plana a la que tú accedes a través de internet, sino que es interactiva. Entonces eso da pie para el crecimiento enorme de la información. Y por último tenemos la sociedad 5.0. Entonces la sociedad 5.0 tiene ahí un signo de interrogación porque es algo discutible, interesante pero discutible, y en donde se espera que las fuentes de energía sean en su mayoría o en su totalidad renovables, donde ya no solo dependamos tanto de las fuentes de energía fósiles y contaminantes. Listo, entonces este es un paso muy rápido por revoluciones industriales, por revoluciones sociales,
que nos muestran de qué manera se ha relacionado la tecnología con la sociedad desde hace mucho tiempo. No es algo reciente, no es algo que solamente tenga que ver con procesadores o con computadores. Dale, listo. Bien, entonces vemos que pues la tecnología siempre ha estado como muy relacionada con los cambios sociales a lo largo de la historia de la humanidad. Básicamente pues la hemos utilizado para solucionar problemas. A medida que hemos venido solucionando esos problemas y nuestro confort de vida o nuestra esperanza de vida ha aumentado gracias a eso y hemos podido desarrollarnos mejor como sociedad y han habido una gran interacción de ideas, como ya vimos en, en la sociedad de la información, pues hemos desarrollado aún más las tecnologías. Pero pues bueno, hay que ver para qué son las tecnologías y realmente si las sociedades y esos cambios que se han dado son mutuamente excluyentes. Es decir, la sociedad 1.0 es excluyente con la sociedad 2.0 o están intrínsecamente relacionadas. Más bien han existido grandes desarrollos a lo largo de esas sociedades. Entonces, quisiéramos generar como una discusión en torno a esta pregunta. ¿Las versiones sociales e industriales son mutuamente excluyentes? Si quieren, pueden activar su micrófono, pues sería lo ideal. Si no, pueden activar, pueden escribir por chat. Pues yo diría que en principio sí, porque digamos que todos esos avances tecnológicos y esos cambios, no sé, en la sociedad son bastante, suelen ser bastante radicales, entonces yo creo que alteran la sociedad de tal manera que no las vería yo compatibles ya una con otra. Vale, Andrés Felipe, muchas gracias. ¿Alguno más? ¿Tiene alguna otra opinión? Puede ser controvertida, puede ser para controvertir lo que dijo Andrés Felipe o para apoyar lo que dijo él. Yo creo que van como de la mano, porque finalmente es la sociedad la que aprueba esos avances y los apropia. Bueno, Manuel, ahí tenemos como dos visiones como opuestas, ¿no? Andrés Felipe menciona que son mutuamente excluyentes, pues porque son cambios bastante radicales, y Manuel menciona que van de la mano, es decir, la transformación de estas, o bueno, de esas diferentes versiones van sumándose, por así decirlo. Robinson Orduz nos dice que no son mutuamente excluyentes. En Colombia aún hay zonas donde no ha llegado la energía eléctrica y otras donde ya se usa el Internet de las cosas. Efectivamente es un argumento bastante válido, debido a que en Colombia, pues, si vemos que tenemos sociedad 2.0, también tenemos sociedad 1.0 con comunidades indígenas que pues viven de la caza y de la recolección. Y también tenemos ya, por ejemplo, en Bogotá aplicaciones de la cuarta revolución industrial y comunidades que pues ya se enfocan, pues no en sociedad 5.0, pero sí a sociedad 4.0, donde hay comunidades informáticas, grandes comunidades informáticas. Bueno, sí, ahí yo opino que no son mutuamente excluyentes, como decía Manuel y ahora dice Robinson.
Es cierto, pues la agricultura no ha desaparecido. em, y además creo que es el nombre que se le dan a estas revoluciones sociales, a estas revoluciones industriales que de pronto nos hace pensar que son excluyentes. Como por ejemplo cuando uno inicia un programa de software y va avanzando en él, entonces le pone versiones 1.0, 2.0, 3.0 y deja de usar las anteriores para usar la más actual. Pero pues no se trata de que el más actual es mejor o que es el único que se está usando, sino de que han habido cambios importantes y por eso se le ponen nombres diferentes. Pero de todas maneras, pues sin 1.0 no puede haber 2.0 y así. Sí, como para fortalecer un poquito lo que decía ahorita Yeliana, yo considero que no son mutuamente excluyentes de ninguna manera, sino que están interconectadas, están muy relacionadas una con la otra y que justamente, pues como ella nos decía ahorita, no es lineal, nunca ha habido una cosa lineal, esa linealización es una cosa artificial que nos hemos inventado como para explicar las cosas, sino que realmente los procesos sociales pues son los procesos que no tienen una métrica y una norma establecida, sino que se van dando a través de las diferentes condiciones histórico-sociales, culturales que existen en los diferentes territorios. Quisiera como agregar eso y veo que en el chat hay algún comentario más. Vale, gracias Alexei. Tenemos John Frey comenta que no está de acuerdo con el compañero porque siente que existe una relación de mutualismo. Si no se hubiera pasado por llegar a un sentido de sociedad, si no se hubiera aprendido a trabajar en casa, no hubiera existido revolución industrial, si antes haberse asentado, generar comunidades en función de la agricultura hubiésemos encontrado el combustible fósil. Sí, básicamente, pues cada una está mutuamente relacionada. No pudo existir Sociedad 2.0 sin la comodidad o el relacionamiento de diferentes comunidades de, pues, aborígenes, por así decirlo, de ancestros que se reunieron en torno a comunidades, a compartir, a colaborar para poder generar una estabilidad de vida, de bienestar, de compartir recursos y demás. Y pues así sucesivamente con cada una de las revoluciones industriales o con las sociedades. Por ejemplo, sin la revolución 2.0, que fue revolución industrial 2.0, que fue como la llegada de la electricidad, de la generación de electricidad en masa, no pudo existir generación de sistemas informáticos, comunidades informáticas y demás. Y pues como ya lo mencionaba el compañero Robinson, que pues me parece que es un ejemplo muy, muy válido, no todo, o sea, no todo el mundo está orientado a llegar a la sociedad 5.0 y no necesariamente tiene por qué estar orientado a llegar a la sociedad 5.0. En Colombia tenemos biodiversidad, tenemos diversidad de comunidades, sociedades y culturas. Entre ellas, pues podemos ver hasta ejemplos de la sociedad 1.0, en donde comunidades indígenas son nómadas y están cazando, recolectando y es su tradición y su cultura. Y no tiene por qué ser cambiada o tiene que ser desarrollada o avanzada en ciertos sentidos, sino más bien tiene que haber una apropiación cultural de esa diversidad de culturas y sociedades, pues como ya lo plantearon en ese tipo de versiones. Bien, entonces ya continuando con eso y entendiendo que pues las revoluciones industriales no es como que nos vayamos a parar en una sola y las otras sean excluyentes, sino que nosotros estamos constantemente combinando tecnologías, conceptos, metodologías, ideas de cada una de esas revoluciones sociales e industriales. Vamos a pasar con una pregunta pues que nos pareció muy interesante porque se estaba pidiendo bastante como que
diéramos tecnología 4G, que explicáramos el concepto de tecnología 4G. Entonces quisiéramos preguntar, ¿qué es tecnología 4G y por qué es importante? ¿Qué entienden ustedes por tecnología 4G? Bien, no, ese silencio incómodo, nadie, ninguno tiene una apreciación sobre tecnología 4G. Es que vimos que pues estaba pidiendo bastante y pues en un principio hubo como una confusión de que esta charla se llama tecnología 4G y pues no iba orientado a eso. No sé si alguien tiene o tenía una percepción sobre lo que iba a ser tecnología 4G. O lo que se les viene a la cabeza al escuchar ese término, no hay problema. O sea, podemos partir de las ideas o preconceptos que tengamos. Pues yo sin tener ni idea, me imagino que está enfocado a las telecomunicaciones. Y de pronto este número que va asociado a la G, porque creo que hay 4G, 5G, va asociado como a la velocidad de pronto de las telecomunicaciones, de la cantidad de información que se puede enviar. Bien, gracias Andrés Felipe. Tenemos comentarios de Diana, tecnología de transmisión de datos. John Freddy Lesmes entiende la tecnología 4G como una tecnología de redes de intercomunicación donde podemos compartir datos siempre en búsqueda de mayor velocidad. Robinson Orduz menciona que es la interconexión de todos los niveles de una empresa. Interesante ese concepto, nunca lo había escuchado. Robinson, ¿puedes ampliar de pronto un poco más el concepto? Robinson. Vale, ¿no tienes de pronto el micrófono? Bueno, menciona que la comunicación entre administración y producción. Bien, está interesante ese concepto. Bueno, no sé si haya algún otro comentario sobre tecnología 4G o de pronto la definición que tenían de Sí, tecnología. yo Camila. tengo una que es como digamos, las especificaciones o los protocolos que va a utilizar esa tecnología, digamos, ya sea de tercera generación, cuarta generación, como los acuerdos, o la manera como se van digamos, a compartir la información, digamos. Vale, perfecto. Sí, bueno, como para entender bien, aparte del concepto que tiene Robinson, que pues me parece interesante, nunca pues, lo había escuchado. Tecnologías 4G hace referencia a tecnologías de comunicación, ya bien sean los protocolos, eh, pues hace más énfasis en los protocolos para generar una comunicación de datos pues más eficiente, ¿no? Tenemos tecnología 5G, 3G, 2G, hace énfasis en eso.
Creo que tal vez ese concepto estaba un poco desvirtuado, o pues al menos algunos lo tenían desvirtuado en el sentido de que pensaban que tecnología 4G era de cuarta generación, en el sentido que abarcaba eh, las tecnologías propias de la cuarta revolución industrial, pues no es así. ¿Sí? Las tecnologías propias de la cuarta revolución industrial son un conjunto de tecnologías y, digamos, no se pueden definir como tecnologías de cuarta generación. En ese sentido, tecnologías de cuarta generación, pues podríamos estar hablando de, no sé, tal vez máquinas de vapor o palancas de ese estilo, porque pues vienen de generaciones. Ya si hablamos propiamente de tecnologías de la cuarta revolución industrial, si estamos hablando de IoT, Internet de las Cosas, blockchain, inteligencia artificial, robótica avanzada, biotecnología, bueno, en fin, es un conjunto de tecnologías, así como ya bien lo mostró Yeliana, que en la primera revolución industrial era un conjunto de tecnologías pues orientadas a las máquinas de vapor, la imprenta, en fin, 2.0, la electricidad, los motores, bombillas, son un conjunto de tecnologías propias de esa revolución industrial. Bien. Bueno, no sé si de pronto tengan alguna duda, inquietud. Si no, pues proseguimos a la pausa activa. O comentario, sugerencia, o de pronto contraargumentación. Bien, continuamos entonces. Entonces, Yeliana, ¿ibas a decir algo? No, pues solo iba a decir como reflexión final que no estoy segura cómo pues llegó el término de tecnología 4G como al taller. Este, sí, pero creo que de pronto iba muy relacionado a cuarta revolución industrial. Ya, espera. Entonces, John Freddy pregunta, desde ese punto de vista, ¿las tecnologías 4G difieren la industria 4G? Sí y no, porque pues las tecnologías 4G podríamos decir que hacen parte de la industria 3.0, ¿no? Ya hablar de una tecnología 5G de comunicación, pues hace referencia a las tecnologías de la comunicación 5G, ya entraría más a la industria 4.0, y ya es más de avanzada. Entonces, en ese sentido, como ya vimos, no es que sean mutuamente excluyentes. O sea, en este momento, pues nosotros utilizamos, no sé, Internet de las Cosas con tecnología 4G, ¿sí? O pues básicamente utilizamos los celulares que pues son propios de la tercera revolución industrial, los utilizamos con electricidad. Entonces, no es como que las tecnologías difieran de las revoluciones industriales, sino más bien es un conjunto de tecnologías que va avanzando. No sé si queda claro o de pronto lo confundí más, John Freddy. No, queda supremamente claro. O sea, de forma resumida son, no sé, como dos puntos de vista que confluyen hacia el desarrollo, pero llevan diferentes velocidades, por así decirlo. ¿Sí? Exacto. Ujú. Perfecto. Bueno, entonces seguimos con la pausa activa, que pues va a estar a cargo de Alexei. Bueno, con esta pausa activa nuevamente pues vamos a tener un descanso de la sesión sin implicar una completa desconexión del trabajo que hemos realizado, de las discusiones alrededor de tecnología que hemos hecho. La idea pues como igual que la vez pasada pues es realizar un descanso tanto muscular como mental de la actividad que estamos realizando. Por ello pues tratemos de alejarnos de las pantallas, de no estar mirando el celular o el computador o el televisor, si de pronto tenemos un televisor conectado a nuestro dispositivo, y pues que hagamos los ejercicios que proponemos, ¿no? La idea también pues es en lo posible cerrar los ojos para descansarlos
y pues ser muy conscientes de la respiración como lo hicimos la vez pasada. Para esta actividad, pues la propuesta es primero pues ponernos de pie para pararnos un momento de la silla y de todo eso que hemos estado ahí como sentados y sentadas durante un tiempo. Ponernos de pie, vamos a cerrar nuestros ojos nuevamente como lo hicimos la vez pasada y a concentrarnos en los sonidos que escuchamos tanto cerca como lejos, como en un nivel intermedio. Vamos a estar respirando, inhalando, reteniendo el aire durante un tiempo y luego exhalando. Y en esa respiración, pues vamos a comenzar a levantar nuestros brazos por encima de la cabeza como si quisiéramos tocar el techo. Como si quisiéramos tocar el techo, como si quisiéramos llegar hasta el cielo. Y vamos a pararnos en puntas de pies y vamos a quedarnos así aproximadamente 10 segundos. Siempre muy conscientes de nuestra respiración, podemos volver a estar llano en punta de pies, bajar nuestros brazos lentamente. Vamos a poner nuestros brazos pues uno a cada costado de nuestro cuerpo y a mantenernos en una postura erguida. De esa manera, pues vamos a contraer nuestros glúteos y a sacar el pecho y a sostenernos en esa posición por aproximadamente unos 10 o 15 segundos. Siempre conscientes de nuestra respiración, en lo posible con los ojos cerrados. Siempre conscientes de nuestra respiración. Ahora vamos a llevar nuestros brazos hacia atrás. Vamos a poner nuestras manos alrededor del coxis y a echar nuestra espalda hacia atrás tanto como podamos, sin que se genere dolor. No vamos a estar acá pues lesionados ni lesionadas. Vamos a echarnos de para atrás lo mayor que podamos sin causar dolor y mantenernos así por 10 segundos. En este momento, como ya habíamos dicho, siempre conscientes de nuestra respiración, vamos a volver nuestros brazos a los costados de nuestro cuerpo y vamos a subir y a bajar los hombros 10 veces sin que sean movimientos bruscos, sino controlados. Los vamos a ir a subir y luego a bajar, a subir, a bajar. Siempre conscientes de nuestra respiración, cómo entra el aire, los sonidos que están alrededor nuestro también. Ahora vamos a trabajar nuestras piernas. Entonces vamos a subir nuestra pierna derecha hacia atrás, como que toque pues nuestra cola más o menos, y agarrarla con la mano derecha. Ahí vamos a sostenernos en un pie durante 10 segundos. Vamos a retornar a la posición neutra, siempre conscientes de nuestra respiración, del aquí y del ahora. Y vamos a cambiar, si lo hicimos con el pie izquierdo, ahora vamos a hacerlo con la pierna derecha. Vamos a sostenerla de igual manera como hicimos durante 10 segundos, respirando tranquilamente. Vale, podemos bajar nuestra pierna y en este momento nos vamos a sentar. Podemos abrir los ojos un momentico para ver dónde está la silla y que no nos caigamos.
Entonces nos sentamos y volvemos a cerrar nuestros ojos, concentrándonos en nuestra respiración. Y ahora vamos a levantar nuestras piernas hacia el frente, lo más que podamos. Listo, ahí en donde estamos sentados o sentadas. Vamos a mantenernos así 15 segundos. Vamos a hacerlo ahora con una sola de las piernas, con la pierna derecha, y lo mismo durante 15 segundos mientras la izquierda descansa en el piso. Recordemos siempre conscientes de nuestra respiración, de los sonidos, del aquí y del ahora. En este momento cambiamos de pierna. Si teníamos apoyada la izquierda, entonces apoyamos la derecha y levantamos la izquierda y repetimos el ejercicio que acabamos de hacer durante otros 15 segundos. Recordemos siempre conscientes de nuestra respiración, del aquí y del ahora, de nuestra energía, de lo que hemos estado discutiendo, lo que estamos tratando en estos talleres, ¿no? Ya que estiramos nuestro cuerpo y que estamos sentados y sentadas, vamos a hacer 2 o 3 repeticiones de un ejercicio de respiración importante. Y pues como tenemos los ojos cerrados, vamos a inhalar, a retener el aire por 4 segundos, luego a exhalar, a quedarnos sin inhalar nuevamente durante unos 4 segundos, siendo muy conscientes de ese aire, cómo va entrando, cómo va llegando a nuestros pulmones, cómo llega al diafragma y cómo sale. Vamos a hacer este ejercicio de respiración durante 5 repeticiones, siempre siendo conscientes de dónde estamos, de qué es lo que estamos haciendo, de nuestra estancia acá en este taller. Y cuando terminemos de hacer esos ejercicios de respiración, abrimos lentamente nuestros ojos de nuevo y podemos volver a mirar la pantalla para continuar con nuestras actividades. Espero que la pausa activa haya ayudado a recargar de energías y pues que podamos continuar. Bien, Alexei, muchas gracias. Espero les haya servido para distensionarse un poco. Entonces continuamos con la charla. Juliana nos va a explicar un poco más, ahora sí, de qué es esa cuarta revolución industrial. Listo, bueno, gracias Andrés y Alexei por esa pausa activa. Estuvo muy loco, me sentí como en clase de yoga. Bueno, entonces, ¿qué es la cuarta revolución industrial? Entonces, ahora sí, para aclarar, que es diferente a las tecnologías 4G, la cuarta revolución industrial, pues obviamente es la que le sigue a la tercera, ¿no? Pero entonces, ¿qué es la diferencia? Pues esta, por supuesto, se basa en las que ya se han desarrollado de la tercera, de la segunda y de la primera. Y la tercera, que le llaman revolución digital, pues entonces da pie para que se creen tecnologías que están muchísimo más como dentro de la vida del ser humano. Entonces se empiezan a difuminar los mundos físicos, digitales y biológicos, o por lo menos así es como la presentan, ¿no? Entonces, este término de cuarta revolución industrial, porque hasta entonces se consideraba que seguíamos en la tercera revolución industrial, fue introducido por el fundador y actual presidente del Foro Económico Mundial en el año 2016.
y la presentó con una serie de tecnologías que cumplen como estas características, ¿no? Que se basan en las tecnologías anteriores, que se diferencian lo suficiente como para llamarlas nuevas tecnologías y que además difuminan los mundos físico, digital y biológico. Entonces, ¿cuáles son esas tecnologías? Aquí solo mencionamos algunas, pero es interesante este diagrama porque relaciona las anteriores, ¿no? Entonces, arriba tenemos las agrarias, las tecnologías con fin agricultor. Empezó en la primera, perdón, revolución industrial, las máquinas, la máquina a vapor, que fue la que más aceleró el proceso de industrialización. Dentro de la mecánica tenemos la automatización, la electricidad. Gracias a la electricidad, pues entonces empezamos a crear componentes electrónicos y están las telecomunicaciones. Dentro de la electrónica tenemos la robótica, entonces ahí ya empezamos a ver un poco de las tecnologías de la tercera y también de la cuarta, y las digitales y de información. Entonces, ya la última línea, se podría decir, son las tecnologías más famosas, como más sonadas dentro de la cuarta revolución industrial. Tenemos impresión 3D, tenemos Internet de las cosas, o también llamado IoT por su nombre en inglés, tenemos inteligencia artificial, pero también tenemos otras que no están mencionadas ahí, como la inteligencia artificial, como, no, perdóname, sí, esta sí está ahí, como el blockchain, como, perdón, ahí se me fue un momento. Ya listo, qué pena. Entonces tenemos la nanotecnología, el blockchain, la computación cuántica, la biotecnología, el Internet de las cosas, la impresión 3D, que esos ya están ahí, y la robótica, finalmente. Entonces ahí quería como abrir un poco la discusión de qué tecnologías ustedes han escuchado, cuáles son las que más les interesan, y Big Data también, Andrés, ¿sí? Y en qué ejemplos las han visto implementadas, ya sea que ustedes mismos las han implementado o las han visto en empresas o en otros proyectos. Entonces, por ejemplo, yo el blockchain lo he visto implementado en varias empresas fintech, que son estas empresas que están ganando ahorita un montón de plata porque están desarrollando tecnologías para todo lo que tiene que ver con el área financiera. Entonces, por ejemplo, trabajé en una empresa unos meses que se llama Minca, donde utilizan algo muy similar a blockchain, o sea, es como un sistema que está basado en blockchain, pero no es blockchain per se, en donde le ayudan a entidades financieras grandototas a facilitar toda la transmisión de dinero, donde pues ya tienen un servicio súper rápido de transmisión de dinero, en un momentico le puedes pasar de un banco a otro sin necesidad de grandes sistemas de interconexión entre esos bancos. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué tecnologías de esas han escuchado y cómo las han visto implementadas? Ay, Andrés, por ejemplo, dijo sí, pero no estoy segura. Sí, sí que. Creo que No, estaba que, respondiendo la pregunta de Andrés del Big Data. sí, que Big Data. Ok, listo. Sí, Big Data también. Bueno, algo también ahí interesante a mencionar es que la industria es en general el proceso de transformar materias primas en productos elaborados. Entonces, ¿qué materia prima, por ejemplo, estaríamos trabajando acá? Pues la información también cuenta con materia prima. Y ese es un ejemplo de cómo la tecnología de Big Data transforma información en otras cosas, en conclusiones, en sistemas, bueno, en fin. Ahorita, de esas tecnologías me suena mucho la inteligencia artificial, es algo que obviamente está muy de moda. Lo he visto, por ejemplo, en aplicaciones médicas, por ejemplo, para hacer un clasificador de tumores, por ejemplo, o que identificar, dado las características de una persona, si tiene cáncer o no. Y particularmente yo he hecho implementaciones pues sencillas, que por ejemplo uno le pasa un dibujo de un número, de un dígito, y la inteligencia artificial de alguna forma identifica qué número es, por ejemplo. Cool. Sí, una de las aplicaciones que suele mostrar el profe Fabio, que es el que da la clase de sistemas inteligentes acá en la universidad, es el reconocimiento de tumores a partir de fotografías para ayudar a la identificación de cáncer.
Cool, cool. Entonces ahí quedaría inteligencia artificial. Daniel Terán dijo hashtag Neuralink. ¿A qué te refieres, Daniel? Ah, ok, pensé que se conocía. Neuralink es una de las empresas o proyectos de Elon Musk que lo último que sacó fue un chip que se inserta dentro de humanos, no para controlarlos por ahora, pero sí para que nosotros podamos entrenar, entre comillas, nuestro cerebro para, no sé, para escribir en el computador o para mandar un mensaje, cosas así. Y pues está basado en inteligencia artificial. Súper, gracias, Daniel. Sí, sí la conocía, sí, pero quería como que nos contaras por qué te pareció interesante ese punto de la tecnología integrada dentro del cuerpo humano. Es, am, es bien interesante. Me pregunto cómo qué fines tendrá. O sea, personalmente es un tema al que me parece que es muy delicado, pero hay otras personas que sí están súper emocionadas con la idea, como tener ojos biónicos, como aumentar las capacidades del cuerpo humano. Entonces sí, sería chévere también tener eso en cuenta al momento de usar tecnologías. Alexei dice, eso se conoce como transhumanismo y hay muchas cosas que se deben discutir sobre el tema. Ok, sí, súper de acuerdo. Listo, listo. Entonces, esa fue la introducción a Cuarta Revolución Industrial. La idea es que este taller no se convirtiera pues, en una explicación de revoluciones industriales, pero sí es muy importante introducir el término para ver la relación que ha tenido a través de la historia de la tecnología con las sociedades. Podemos continuar, Andrés. Vale, Liliana, muchas gracias. Bien, digamos que esto nos acerca un poco más a entender una visión sistémica y holística del mundo como un todo y no como algo particular, no como que solamente estamos en la cuarta revolución industrial y solamente se pueden aplicar cosas de la cuarta revolución industrial, sino ver que es un conjunto de muchas tecnologías, ideas, métodos y conceptos. Entonces vamos a hablar algunos casos de estudio donde se relaciona la tecnología con las sociedades, cómo se implementaron, cómo se llegó, digamos, a entablar algún relacionamiento con esas personas y algunas reflexiones acerca de los procesos. Entonces empezamos con el primer caso de estudio, pues ya hablando, respondiendo un poco a la pregunta que decía Yeliana de qué tecnologías de la cuarta revolución industrial habían visto, habían aplicado en algunos temas en proyectos o en el cotidiano. Traemos este proyecto que es Biodigestores con tecnología IoT. Entonces, siguiendo con la línea de la identificación de actores que habíamos hablado sobre el agotamiento de vida útil de los rellenos sanitarios, digamos, uno de los actores que se decidió escoger fue la asociación, o priorizar, por así decirlo, porque digamos se entabló relación con todos los actores, pero se priorizó la Asociación de Recicladores Los Goleros. Esta pues comunidad, como ya lo había mencionado, buscaba generar procesos de compostaje y biodigestión en un terreno que adquirieron cerca de Kiva Alta, y para esto pues querían implementar procesos de automatización y analítica de datos. Entonces acá, digamos, el proceso que se hizo fue tener el contacto con ellos, realizar algunos talleres acercando a la tecnología, entender el por qué ellos querían hacer ese análisis de datos, explicando un poco en qué consistía ese análisis de datos, que no necesariamente ellos tenían que hacer la analítica de datos, sino solamente pues, los procesos previos que ellos ya generaban desde el empirismo, y más bien estudiar qué particularidades tenían ellos para que su compostaje o su biodigestión saliera tan de buena calidad. Entonces se hizo un taller, digamos que este proyecto se pasó a una convocatoria de la universidad que es para alianzas de extensión solidaria. Digamos que lo más fundamental pues fue realizar el taller con las personas, recibir sus ideas,
Hicimos un diagrama de bloques para entender las entradas y las salidas del sistema, los elementos que íbamos a utilizar, cómo se distribuía el sistema, y pues al final pues sacamos unos diagramas de bloques y demás y generamos el documento. Digamos, está en proceso de implementación para ir avanzando, pero digamos que lo traemos a colación para que entiendan que muchas veces pues no se tiene que implementar el proyecto, sino más bien entablar la relación e ir avanzando en la formulación del mismo. Pueden tener diseños previos. Lo más importante es que haya una construcción y una co-creación. En este caso, por ejemplo, se indagó sobre las necesidades de ellos y digamos, no fue que nosotros llegáramos a decirle, oiga, vamos a hacerles un biodigestor con tecnología IoT porque eso lo sabemos hacer nosotros, eso nosotros ya tenemos ese conocimiento, sino más bien fue una charla donde se les preguntó, bueno, ¿ustedes qué necesitan? ¿Tienen esta bodega? ¿Qué procesos les interesan? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles creen que sean las necesidades del relleno sanitario de Doña Juana? Y ahí llegamos a la conclusión de que se podía implementar un biodigestor. La parte de tecnología IoT era porque ellos querían hacer análisis de esos datos, ver temperatura, humedad y demás. Entonces ahí sí se aplicó esa tecnología de la cuarta revolución industrial porque era la más fácil para que ellos les llegaran los datos, pudieran acceder a esos datos y hacer el análisis por medio de gráficas y visualización de data. Bueno, continuamos con Alexei, que nos presenta otros casos de estudio. Vale, acá vamos a presentar un caso de estudio que es el proyecto de Trashware. Trashware es una concepción del reciclaje de aparatos electrónicos, justamente de computadores que por cuestiones de obsolescencia programada o percibida, pues la gente considera que ya no son útiles y de cierta manera con ellos se pueden reciclar y se pueden montar pues nuevas salas de computadores. Bajo esa idea de Trashware, el grupo Ingenios Sin Fronteras que vemos acá como en el centro, desarrolló pues una iniciativa en Altos de Casucá. Ahí vemos en la imagen debajo del pingüinito pues una imagen más o menos del territorio en el cual se desarrolló. Y en ese momento, cuando se comenzó a desarrollar el proyecto, pues era 2012 más o menos, ¿no? Entonces, en ese momento, quienes formaban parte del proyecto únicamente eran estudiantes de ingeniería. Y pues acá en la imagen vemos que llegamos allá y fue como, bueno, ¿y ahora cómo carajos hacemos? Sí, porque había el contacto con la comunidad, pero no se sabía más o menos cómo era el trabajo. Se consiguieron por medio de algunos otros actores que formaron parte del proyecto, algunas donaciones de equipos, CPUs que ya estaban como dañadas o alguna de esas cosas. Y pues mediante ellas se montó una especie de Frankenstein de los computadores, ¿no? Entonces se tomaba, digamos, el procesador de un lado y todo esto, y empoderando a la comunidad. Eso fue una parte muy importante, con tal que no dependieran únicamente de que estuvieran, pues, quienes formaban parte del proyecto allá presentes, sino que se pudiera autogestionar la situación. De esa manera se logró montar una sala de computadores como la que vemos acá en la siguiente imagen. Vemos que había una salita de computadores que se montó en la escuela Fe y Esperanza, allá en Altos de Casucá, y se hicieron algunas actividades de integración con la comunidad justamente para generar esa empatía como la que vemos acá abajo, que es un sancocho que se organizó con ellos. La comunidad estaba bastante contenta con esta iniciativa, sin embargo, después de un tiempo pues llegaron amenazas de grupos paramilitares y toda la cosa, y pues no se pudo continuar con el proyecto en este territorio. Eso es importante también porque quizás no tuvimos en cuenta algunos actores que había en el territorio, ¿no? Ese proyecto Trashware fue modificándose y fue cambiándose a pesar de las amenazas y de todo eso. No se quedó como, bueno, ya no vamos a hacer nada más, sino se buscaron nuevos territorios y nuevos lugares para experimentar, ¿no? Por eso ese grupo Ingenios Sin Fronteras pues comenzó a trabajar en la creación de la cátedra Ingenio, Ciencia, Tecnología y Sociedad,
que se ha ofrecido pues, en la universidad desde 2014 más o menos hasta el semestre pasado, porque desafortunadamente este semestre no está. Entonces, dentro de esos proyectos que se han trabajado en la cátedra, uno de ellos pues, fue la continuación del Trashware ya en otro territorio. Ese territorio pues, es el Rincón Cultural del Caracol, que es un rincón cultural que queda en la localidad de Techotiva, o mal llamada Kennedy también, cerca del hospital. Junto con ellos se ha trabajado en la construcción de una sala de computadores de filosofía basada en el software y el hardware libre. Y pues bueno, así veníamos hasta que el semestre pasado pues el COVID y la pandemia atacaron, ¿cierto? Y entonces se decidió como, bueno, vamos a volcarlo a una serie de talleres de empoderamiento para la comunidad donde se pueda establecer unos aprendizajes alrededor del ensamble, del armado, del uso de los computadores para el montaje de la sala, ¿no? Allá en el Rincón Cultural pues hay diferentes colectivos y diferentes personas que trabajan. Hay un cineforo, hay un preuniversitario popular, hay iniciativas de economía solidaria y trabajo con la comunidad de diferentes ámbitos. Pasemos a la siguiente. Bueno, esta es una emisora comunitaria que se ha desarrollado también, surgió desde el grupo Ingenios Sin Fronteras, pero esta vez con la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitar, la ACBC. Esta asociación pues trabaja en el Magdalena Medio principalmente, y pues acá vemos en una comunidad que se llama específicamente Puerto Matilde. Puerto Matilde es un corregimiento de Yondó, Antioquia, al cual es bastante difícil acceder. Para llegar allá se debe tomar un bus hasta Yondó, en Yondó una chiva durante unas 2 o 3 horas hasta el río, y en el río un barco pues, para llegar hasta allá, alrededor de unas 10 o 15 minutos en el barco. Vemos que pues el territorio es bastante bonito, tiene diversidad de especies. Hay también una cooperativa de búfalos, Ecobúfalo Campesino, como vemos acá, y justamente la comunidad habló con el grupo para el trabajo alrededor de una emisora comunitaria que fuera capaz de pues, establecer la emisora en el territorio como un medio de difusión. Esos talleres pues, se comenzaron a crear, se comenzó a lograr conseguir algunos de los recursos a través de proyectos de extensión solidaria, como lo mencionó Andrés, y el grupo Ingenios Sin Fronteras cambió de nombre a PARES, el proceso de participación, acción y reflexión del entorno social, y fue construido y co-construido pues con la comunidad. Justamente en este proceso PARES pues forman parte también integrantes de la comunidad, y se está trabajando en este momento en la implementación de un laboratorio campesino por iniciativa de la misma comunidad. Pasemos a la siguiente. Y pues en el marco de todo esto también, con toda la construcción de paz alrededor de la firma de los acuerdos y todo esto que se ha llevado a cabo desde 2016 para acá, pues ha habido cercanías con el partido FARC y con las cooperativas que han surgido con Ecomún, ¿no? Ecomún, que son las economías solidarias del común, y hemos trabajado en un espacio territorial de capacitación y reincorporación, que es el espacio territorial Antonio Nariño, que queda en Iconón, Sotolima. En este espacio territorial viven aproximadamente unas 300 personas, y los excombatientes y la comunidad se han unido alrededor de algunas iniciativas de economías solidarias, que son, por ejemplo, la cooperativa Copagrop, la cooperativa Manifiesta. Bueno, es una que hacen textiles. Está también la cooperativa de servicios. Ellos tienen allá un hostal, tienen un restaurante, diferentes cositas. Y justamente la foto que vemos aquí, donde están los chicos trabajando
como en algo, es unos talleres que se hicieron de utilización de Arduinos justamente para para la implementación de una revisión de las variables del suelo para que haya un mejor cultivo, porque resulta, pasa y acontece que el suelo allá tiene bastantes dificultades y, pues por ejemplo, ellos sembraron tomate chonto sin ver así nada y toda la plantación de tomate no se dio. Entonces, con base en esos diálogos de saberes, pues encontramos que era necesario analizar el suelo y vimos que la utilización de algunos sensores podría ser útil para ese proceso. Entonces, básicamente ese es como un recorrido así rápido. Vemos que hay utilización de diferentes tecnologías, de diferentes momentos de los cuales hablamos en cada uno de los procesos y vemos cómo han ido evolucionando entre sí y cómo están entrelazados también. No sé si hay alguna pregunta, duda, inquietud, comentario, sugerencia, crítica o amenaza. Bueno, Bien, creo que no. Entonces pasemos a la siguiente actividad, Andrés. listo. Muchas gracias, Alexei. Si no hay preguntas, entonces la idea es que como en la sesión pasada no hubo tanto tiempo, en esta tampoco tenemos tanto tiempo, pero pues vamos a hacer el ejercicio de identificar algunos actores y algunas tecnologías. Entonces vamos a dividirnos en tres grupos pequeños. Vamos a escoger un grupo, el que quiera, pues digamos, el que decida pues dar su problema o proyecto, pues ya le habremos adelantado una parte de la tarea. Entonces, vamos a proceder a cada uno de los grupos. Antes de eso, pues quisiera hacer como el énfasis de que los proyectos que se presentaron fueron con comunidades, ¿sí? No necesariamente tienen que estar orientados los proyectos a comunidades, no todos los proyectos tienen que ser orientados a comunidades. Lo que sí hacemos énfasis es en entablar un diálogo con el actor, ya bien sea una institución, una empresa. Siempre es importante entablar ese diálogo con ese actor y ver realmente las necesidades, porque él es el que en su día a día sabe cuáles son las problemáticas y las necesidades. Entonces, bueno, proseguimos a la parte práctica. Si tienen alguna pregunta o duda, comentario. Bien, entonces proseguimos a enviar a cada uno.
Bien, ¿cómo les fue en el trabajo por grupos? Bueno, pues yo siento que ya mucho mejor que la vez pasada. Ya tuvimos más tiempo para revisar la parte de actores. Esta vez trabajamos concentrados en un solo proyecto, entonces tuvimos tiempo de explorarlo, em, que es el proyecto de Marco. No sé si Marco nos quieres contar un poco de lo que hicimos en el grupo. Eh, Buenas tardes. Pues nosotros lo que identificamos los actores que se encuentran en el proyecto. Nosotros tenemos el proyecto de un externo, en el cual eh, es la cafetería de Bogotá, Rose Coffee. Ellos tienen un inconveniente a la molienda que se les está en la molienda para obtener el café, ya que cuando hacen la molienda de esto, si no se hace bien o no se tienen ciertos criterios, la calidad del café se ve afectada, así como se gasta más café y la experiencia que ellos, lo más importante para ellos, por ejemplo, la experiencia que generan al entregar el café, o sea, cuando se vende el café, entonces por eso estábamos mirando qué actores ah, hacían parte. Vale, Marco, perfecto. Bueno, ahí les estoy compartiendo como los actores, entonces no sé si nos los quieres describir muy brevemente. Bueno, para los políticos está, pues, se colocó como la FAO. Para los económicos, pues generalmente como es molienda de café y en Colombia muy pocas personas muelen su café en la casa, entonces más que todo es para cafeterías especializadas. En cuanto al social, serían como la asociación de cafeteros y también las personas que disfrutan de tomarse una buena taza de café, porque generalmente eh, estas tazas tienen un valor más, cuestan un poco más de lo que uno está acostumbrado a comprar el café de 500 o de 1000. Estas tienen un costo más alto. En cuanto al tecnológico, al MINTIC, al ambiental, aún no hemos identificado qué actor. Para el legal está la parte de patentes y eso que sería la industria, la superintendencia de industria y comercio. Y pensamos que necesitamos también una parte de un experto, un ingeniero mecánico que nos pueda como guiar un poco en la parte de eficiencia del motor y toda esta parte para poder optimizar. Vale, Marco, muchas gracias. Bueno, les hizo falta como identificar las tecnologías, pero bueno, bien, ya se avanzó como en ese tema de actores. No sé si de pronto Andrés Felipe quiera explicar más o menos lo que hicimos y los actores. Vale, listo. Nuestro proyecto hablábamos que era similar a varios de los ejemplos que se dieron porque gira alrededor del reciclaje. Nosotros queremos atacar el problema, digamos, desde el lado del desconocimiento, entonces queremos promover la información adecuada sobre cómo reciclar y sobre cómo manejar la gestión, digamos, a nivel de preprocesamiento sin llegar al tratamiento de los residuos, pero más bien como a la separación y a la clasificación en los conjuntos residenciales o en los edificios. Entonces, pues varios de los actores fueron los mencionados durante la charla, como la UAS, en políticos, en empresas de reciclaje, en económicos, en sociales, pues hablábamos de que los actores vendrían siendo prácticamente los usuarios prácticamente pues, del conjunto de edificio puntual donde se vaya a aplicar algún piloto. Ambientales, la CAR, la Secretaría Distrital de Ambiente como legal, que es, pues, digamos, una entidad que se encarga como de legislar y de aplicar las leyes asociadas al reciclaje. Digamos que como tecnologías, pues, esperamos que el MINTIC pues promueva este tipo de tecnologías y puntualmente hablando de tecnologías, pues cosas como aplicaciones móviles, aplicaciones web que promuevan la información y también tecnologías relacionadas o que ayuden a clasificar puntualmente los desechos del edificio. Eso es básicamente lo que hablamos.
Vale, Andrés Felipe, gracias. No sé si el grupo 3 nos quiera como comentar más o menos lo que hicieron. ¿Qué problemas cogieron y cuáles fueron los actores? Vale, entonces, pues escogieron mi problema, pero no sé si hablo yo o habla el profe o... Bueno, No, yo creo que en fin, todo bien. listo, listo. Entonces, pues, nuestro problema, bueno, mi problema es sobre el ñame, la sobreproducción de ñame que hay en las regiones de Sucre y Córdoba del país. Y pues lo que hicimos fue empezar a definir los diferentes actores, dada cada uno de los rubros de la matriz pestal. Y pues ahí también les estuve comentando sobre las diferentes situaciones que había, que pues allá hay actores armados, eh, y pues que principalmente lo que se busca con lo que se busca es como que suplir esa necesidad de pues de vender el producto, ¿sí? De que no se pierda la producción, de que pues todo eso. Entonces lo que hicimos fue definir diferentes actores. Entonces los actores del ámbito, los actores políticos, está la gobernación de Sucre, Córdoba, los actores armados, actores económicos, eh, pueden ser algunas empresas productoras, que hay una empresa que una compañera nombró que se llama Almidones de Sucre. En los actores del ámbito social hay una federación de productores de ñame y también hay asociaciones productoras de ñame con las que se pueden hablar al respecto. En la parte tecnológica pues está la universidad con la cual se puede hacer pues investigación para ver si pues nuestro objetivo como tal, o sea, nuestra pequeña idea inicial era obtener un bioplástico a partir de el almidón que se puede obtener del ñame, ¿sí? Y pues la universidad nos puede ayudar con algunas investigaciones. También hay empresas que desarrollan insumos agrícolas que nos pueden ayudar en el ámbito tecnológico. En el ámbito ambiental pues está el ICA y las CAR de Sucre y Córdoba. Y en el ámbito legal estaría pues el Ministerio de Agricultura. Entonces pues como tal en el proyecto pues por el tiempo limitado no alcanzamos a definir las tecnologías que podríamos utilizar. Sin embargo pues con los actores pues ya uno tiene idea de muchas cosas y se ayuda bastante para empezar a mirar eso. Vale, Juan Sebastián, muchas gracias. Sí, digamos que pues ya quedaron algunas tareas como identificar las tecnologías, pues esperamos que utilicen esta herramienta como de identificación de actores para que vean pues todo el panorama. También entender que el hecho de identificar los actores les da diferentes posibilidades de cómo pueden enfocar el proyecto, ¿cierto? Sí, Es lo señor. mismo que enfoquen el proyecto para la empresa Almidones de Sucre que para la CAR de Sucre y Córdoba o para la Federación de Productores de ñame. Entonces es importante tener como ese espectro de actores para poder tener también una formulación del proyecto mucho más íntegra. Sí, señor. Bueno, no sé, esto ya sería todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario. Yo tengo una pregunta, pero es fuera de todo el tema que hemos visto. Es una cosa específica que necesito preguntarle a ustedes, los expositores, sobre algo que vi, pero pues no tiene nada que ver con la materia. Vale, ¿Sí? Juan Sebastián. Entonces, no sé si te parece que nos contactes. Ah, Puede vale. ser a Alexei. Listo, Y listo. pues, Entonces, con más o sea, tiempito. solo es una preguntita chiquitica de nada. Entonces yo le escribo al profe. Vale. Gracias. Vale, no a ustedes. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bien, si no, entonces pues ya saben las redes o pues para que nos, nos comenten. Bueno, esta era la reflexión. Y pues ya saben, Proyecto Eléctrica, PUN, raya al piso, FIBOC, @unal.edu.co, si tienen alguna duda o pues quieren generar algún tipo de articulación o piensan que podemos ser actores en ayuda de su proyecto. Bueno, no siendo más, que tengan una buena tarde.
Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias, buena tarde. Gracias. No olviden que pues está habilitada el formulario Informs por si tienen algún tipo de comentario, aspecto de mejora o incomodidad respecto al taller, pues para que lo llenen. Bien, voy a dar por finalizada la sesión.